A más de un año de las multitudinarias protestas, se sigue esperando justicia para las víctimas y sanciones para los responsables. El efímero régimen de Merino cayó tras la violenta represión policial que cobró 2 vidas y dejó más de 200 heridos. Miles de personas estén en las calles protestando, exigiendo la salida de Merino, porque ya hablando de los últimos días de ese gobierno, el 14 de noviembre la gente estaba en la calle, habían ya las noticias de que habían fallecido Inti y Brian y la gente seguía en la calle y estaban pidiendo que se vaya Merino y no vamos a parar hasta que se vaya Merino. Y cada vez era más gente en la calle. Y por eso es que renuncia a Merino, porque si no, ¿cómo se explica su salida? ¿No? Porque él sabía que si él seguía en el palacio iba a haber más gente, iban a haber más muertos. Felizmente algo de razón le llegó al entonces presidente y renunció, si no estuviera seguido hasta un momento pues aún más trágico del que llegamos a tener. Entendemos de que la voz de protesta es parte de un ambiente democrático dentro de la esfera política. Entonces me parece bastante lamentable el actuar de este gobierno, que también hay que mencionar, dicho sea de paso, que es la representación de un sector de la derecha más recalcitrante. Es una derecha de las más conservadoras, que se siente cómoda con ideas de neofascismo, de un control sobre la población en base a ciertos patrones inalterables. A los medios de comunicación les costó mucho dar la noticia, les costó mucho. En la medida que iban pasando las horas y en la medida que se iba recrudeciendo fuertemente la represión, ¿no? Con imágenes muy crudas de policías disparando, ¿no? Al cuerpo directamente, hiriendo pues, a muchas personas, ya los noticieros no pudieron disimular más esa situación y tuvieron que informar, pero me parece ahí de que los medios aún así no informaron completamente y la verdadera comunicación de los hechos se dio más por otros medios alternativos como la internet. Diferentes entidades, organizaciones y personajes políticos nacionales e internacionales manifestaron su preocupación e hicieron un llamado a las autoridades para detener la violencia desmedida e injustificada ejercida por la policía. Ello debido a la viralización de videos y fotografías como evidencia de la represión posteadas por los manifestantes en la internet. Hemos atendido múltiples heridos, habré podido contar 25, ya en un momento hemos perdido la cuenta, con heridas en la cabeza, herida por perdigones, hemos atendido a gente de prensa también herida, se han evacuado varios heridos a los hospitales también porque necesitan suturas debido a los impactos, probablemente de los impactos de las bombas lacrimógenas de forma directa en sus extremidades. La delegación local de las Naciones Unidas mostró su preocupación por la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas. Es necesario recordar que la utilización arbitraria e indiscriminada de las armas no letales vulnera el principio de proporcionalidad e infringe los estándares internacionales. Tenemos una población juvenil que realmente tiene más elementos de juicio, más elementos de formación, conocen mejor los derechos, tienen una perspectiva mucho más sensible del bienestar humano y también del bienestar de la naturaleza, ¿no? O sea, y por eso puedes encontrar apuestas muy interesantes en los sectores juveniles de estos tiempos, de cara a lo ecológico, de cara a los derechos de la mujer, de cara a la participación política también, y creo que eso es positivo, ¿no? El nombre de Generación del Bicentenario fue acuñado por periodistas, comunicadores que trataron de darle un concepto a un fenómeno heterogéneo, complejo y caótico. Y ciertamente es un fenómeno nuevo. Es un fenómeno nuevo que tiene 3 características. La primera de ellas es que tiene un vínculo estrecho con las redes sociales, como nunca antes ha existido en el país. Otro elemento es que estos movimientos han sido desordenados, no han tenido un liderazgo único, han tenido diferentes actores que han participado en diferentes momentos de manera secuencial y también de manera anárquica. Y en tercer lugar,
es que es una marcha pacífica. En su esencia, estas protestas tenían el objetivo de presentarse frente al Congreso y protestar. En ningún momento se encontró lo que se acusaba inicialmente, de que los manifestantes portaban armas o portaban objetos contundentes que iban a agredir a la policía. Hasta el día de hoy no se ha encontrado ningún solo objeto contundente y no hay una sola persona procesada por agredir a un policía o por portar armas o por haber inducido actos de vandalismo. El 14 de noviembre del 2021, un año después de las grandes protestas, diferentes colectivos y manifestantes salieron a las calles en el aniversario del fallecimiento de Inti y Brian, exigiendo reparación civil y justicia para todos los damnificados. En plena pandemia y tras una de las elecciones presidenciales más tormentosas de la historia, esta ha dejado al país fracturado, sin contar la crisis política que se viene arrastrando, los familiares de las víctimas que siguen esperando reparación civil y justicia para los damnificados. Por su parte, el Congreso, indiferente, parece tener otras prioridades en su agenda relacionadas al actual gobierno izquierdista. Y aún así, con la segunda ola en el medio, con toda la, digamos, indicación del gobierno de no salir, la gente salió. Y salió de manera multitudinaria, no solamente en Lima, sino en todos los lugares del país, ¿no? Se hablan de 3 millones, probablemente 3 millones de peruanos, es decir, un 10% de la población del país. Habría que analizar aquí muy seriamente el tema de que por qué somos tan desiguales. Una democracia debería fomentar la libertad y la igualdad, ¿sí o no? En términos prácticos, ¿no? Eres libre, respetando los derechos del otro y participen de la manera más equitativa posible. Entonces, obviamente que hay descontento, obviamente hay frustración y tenemos todavía, nuevamente repito, una ciudadanía que ya no es pasiva, que está activa, que es reactiva, que se enfrenta, que confronta, ¿no? Entonces, siento que en este momento toda esta actoría social, esta capacidad de indignación y de movilización está expectante. Existe la posibilidad de que la polarización social se vuelva a repetir, sobre todo porque los actores políticos siguen actuando de manera, se podría decir, errática e impredecible, sin rendir cuentas a la población no se siente representada. Martín Vizcarra fue vacado por incapacidad moral debido a denuncias de actos de corrupción que no han sido comprobadas hasta ahora. Manuel Merino asumió la presidencia por obra del Congreso en medio de una crisis sanitaria y política. Las manifestaciones a raíz de ello duraron 5 días y lograron la dimisión de Merino, quien además de retornar a ejercer sus funciones como congresista, goza de una inmunidad legal y ha pedido que se le otorgue una pensión por sus 4 días de gobierno. Merino de Lama pide esos beneficios en su condición de exmandatario constitucional, documento que ya se encuentra en trámite. Mientras tanto, las víctimas y familiares aún sufren las pérdidas del régimen y el rechazo de la población en medio de una completa inestabilidad política que continúa. La agenda política de las protestas del año 2020 de noviembre eran básicamente de oposición y de descontento, pero no proponían un sistema alternativo ni tampoco tenían una bandera ideológica clara, ni tampoco una plataforma política definida de lo que se quería a futuro. Lo que se puede hacer justamente es aprender de estas lecciones, justamente. Vemos que tenemos problemas, identificar el problema y proponer cuestiones que integren y no todo lo contrario, ¿no? Que desintegren, ¿no? Y esa sería una lección que se debería dar en todas las esferas, en la esfera social, familiar, ¿no? En la escuela, en universidades, y también debería ser el discurso político, pero que vaya acompañado de una práctica, porque muchos políticos aprovechan la demagogia, pero a la hora de las prácticas
demuestran actitudes poco sanas y antidemocráticas. Yo creo que se necesitan gentes jóvenes, pero con una mentalidad joven también, con una mentalidad proactiva, propositiva, que no tiene miedo a la lucha social, que se compromete por causas sociales, que se la vive por su comunidad, que se la vive por su país, que quiere realmente este país. Entonces yo sí creo que la participación juvenil de hombres, mujeres, es importantísima para renovar el esquema político todavía muy anclado en prácticas del pasado que no hemos malas y que no hemos terminado de descartar, no hemos terminado de limpiar la política en nuestro país. La abrupta asunción al poder de Merino generó caos, heridos y muertos. Pero a su vez el surgimiento de una población juvenil comprometida y crítica para hacer valer sus derechos y luchar por causas sociales, políticas y ambientales para así generar un verdadero cambio en el Perú.